Cuando Jesús llega, lo primero que él hace con el evangelio, ¿qué es? Erradicar el mito y establecer el poder. Porque cuando tú erradicas el mito con la verdad del evangelio, entonces lo que había sido como una estructura durante 38 años de engaño se rompe y queda en evidencia. Lo que hoy nosotros necesitamos no es patola, no es que diga recia, ni hijo del diablo, ni perro. Lo que hoy necesitamos es gente que más allá de la batola, del vocabulario, de la forma de enseñar, representa el poder que el evangelio. Entonces, parte de la crisis no es solamente el mal manejo de la predicación, o si yo predicaba algo y ahora no lo predico. Es que hemos hecho de la quijada de Sansón un ritual. Imagínate a Sansón diciendo: me fue bien con esta quijada. Hay que preparar un altar. Eso es crisis. Cuando tú no sabes reconocer qué Dios quiere hacer mañana, entonces tú haces un altar con lo que Dios hizo hoy. Eso revela crisis dentro de nuestro sector. Y ahora, en vez de traer un mensaje que tenga restauración y salvación, lo que está cayéndole palo a la gente. Y es lo que está sufriendo esta generación. Que tenemos una pandemia, porque si hay pandemia de COVID, hay una pandemia de predicadores que en vez de edificar, cuando toman una plataforma, un micrófono o entran aquí a YouTube, lo que hacen es dañar gente. Desfigurar el modelo de Jesús, sacar de contexto la originalidad de lo que se llama la predicación del evangelio. O sea, me vas a predicar el evangelio, pero tienes que decirme la condición que tengo, pero también tienes que decirme cómo puedo salir de esto. Entonces, si tú predicas, solamente viene a decirme dónde tengo el nacido, pero no me dice qué medicamento puedo usar para que se me sane el nacido, se cae la prédica. Hey, bendiciones, Dios te bendiga. Te habla el pastor Michael Carpiadosa y una vez más te damos la bienvenida a esta nueva entrega de nuestro programa Aviva Radio Show. Qué gozo poder entrar a cada uno de sus hogares y poder impactarle con la palabra de Dios. Lo que está pasando es cosas grandes, testimonios. La gente está hablando de que estamos edificando por la palabra de Dios y hoy estamos contentos de saber que podemos tener una nueva entrega más, que sabemos que alguien a través de lo que vamos a estar impartiendo esta tarde va a ser bendecido, va a ser levantado, va a ser edificado. Una de las cosas que me llena, me toca bien fuerte a mi vida como ministro, es cuando yo me choco en la calle con las personas, cuando puedo chocarme con alguien y me dice: pastor, una palabra que salió de tu boca, o que estuve viendo el programa y una palabra que salió me transformó, cambió mi vida. Tenía una maleta preparada para tomar una decisión, pero cuando la palabra salió, yo entendí que esa palabra fue dada para mí, y gracias a esa palabra yo restauré mi casa, restauré mi familia. Creo que el mejor pago para un pastor, para un ministro, para un hombre de Dios, es escuchar testimonios como este, que lo que está produciendo, que lo que está predicando y lo que está soltando por su boca está levantando, edificando y trayendo vida a aquella gente que están pasando experiencia de algún tipo de muerte en alguna área de su vida. Así que para esto llegó para quedarse esta poderosa radio Aviva. Así que con un aplauso fuerte aplaudimos a todos los que están ahí en pantalla. Y rapidito queremos presentar hoy al hombre de la candela, Johnny Félix. También hoy tenemos un invitado especial, al pastor Corporán. Pastor, Johnny, ¿cómo te sientes esta semana? Estamos bien, gracias al Señor, echando para adelante. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder estar aquí nuevamente en esta tercera entrega de su programa Aviva Radio Show. Van a haber días que ya no vamos a poder decir número de entrega porque ya los días serán largos. Así que la gente ya se está acostumbrando. Mira, uno de los comentarios fuertes de la gente en YouTube, se necesitaba una radio con una palabra como esta. O sea, cuando tú oyes eso así, tú no te crees exclusivo, pero sabes que está haciéndose el trabajo. Exacto. Así que sea bienvenido, Pastor Corporán, en este día. Qué gozo tenerlo aquí con nosotros. No, yo estoy contento y me gusta el ambiente que hay aquí. Gloria a Dios. Así que será de gran bendición estar compartiendo con ustedes hoy.
aprender e impartir de lo que hemos recibido. Lo que tratábamos de enseñar la semana pasada, si era evangelio en crisis o evangélicos en crisis, llegamos a entender y llegamos a la conclusión que el evangelio nunca ha estado, ni estará, ni nunca podrá estar en crisis, porque el patrocinador del evangelio es uno que ni ha perdido una batalla, que siempre está triunfante, que siempre está ocupando los primeros lugares. Ahora, la parte que puede haber sido o que está siendo afectada y en la cual continuaremos hablando esta semana, no es el evangelio, sino los evangélicos. Wow. Entonces, hablando así definidamente en palabras simples, ¿qué diferencia podemos hacer, pastor Corporán, entre evangelio en crisis o evangélicos en crisis? Yo creo que una de las diferencias más valiosas que podemos destacar es primero aprendiendo a qué se refiere la escritura cuando habla del evangelio. Sí. Y lo primero que hay que destacar es que el evangelio no es una religión. Ahora, cuando tú te haces evangélico, es porque tú estás promulgando un mensaje que trae buenas noticias. Yes. Y esas buenas noticias obviamente vienen para restaurar, bendecir, transformar y cambiar la vida de la gente. Ahora, si no podemos hacer una diferencia entre lo que es el evangelio y convertirnos en evangélicos, entonces no podremos tener realmente una noción de lo que nosotros representamos en el mover. Y me voy a explicar. Cuando digo que no vamos a tener una dimensión que exprese lo que realmente somos, yo estoy hablando de que hay gente que dicen que son evangélicos, pero no profesan las buenas nuevas. Wow, vamos por ahí. Entonces ellos tratan de llevar un mensaje, pero el mensaje no es el mensaje que restaura, ni que bendice, ni que transforma, sino un mensaje distorsionado, con interpretaciones subjetivas y personales, verdaderamente, y lo que hacen es distorsionar el mensaje de vida que transmite el evangelio. Y yo creo que una de las mayores crisis que tenemos hoy en día es eso, no conocer la intención del mensaje del evangelio. Mira, pastor, la semana pasada hablábamos específicamente del libro de Apocalipsis capítulo 2, y es donde Dios está dándole la palabra a la iglesia de Éfeso, Johnny, que hablamos la semana pasada. Exacto. Pero una parte que me toca, me impacta y sacude mi espíritu es que el evangelio o la palabra que se le está trayendo al pastor y a esa iglesia de Éfeso es un mensaje preventivo. Porque aunque estaba en una condición caída, todavía el candelero estaba ahí. Entonces, quiere decir que si el candelero estaba ahí, era porque todavía el fuego estaba cubriendo esa iglesia, a pesar de las debilidades que estaban enfrentando. Entonces, la recomendación de quien le hablaba era: si no te arrepientes y vuelves a ser quien era, vendré a ti. No había venido. Era un mensaje. Claro. Vendré a ti y quitaré el candelero estaba ahí. Exacto. Entonces yo siempre digo que cuando Dios va a mandar una palabra o va a mandar un mensaje, siempre el mensaje vendrá con la parte A y la parte B. O sea, una puerta de salida y una puerta de escape. Y era lo que decía André ahora mismo. Hay gente que su evangelio nada más tiene puerta de salida o nada más tiene puerta de entrada. No tiene puerta de escape. Y es ilegal hacer un edificio que no tenga alternativas para salir. Se le fue el gozo a alguien. Entonces hay gente que su evangelio no tiene puerta de salir. Si se arma un fuego, se quemó todo el mundo. Entonces lo que estamos llamando la atención al hablar de evangélicos en crisis, que hay gente que le ha cambiado el formato, el matiz, la idea principal de Cristo al presentar la palabra. Dice entonces, recuérdate de dónde te caíste. O sea, quien le están dando el consejo es una iglesia, un pastor que está en una condición de problema pecaminoso, una condición de estar caído de lo correcto. Cuando le dice perdiste el primero, le están diciendo perdiste las primeras obras. Aleluya. La primera manera de predicar. Ahí estamos entrando. Ajá. Perdiste la primera manera de educar. Ajá. Perdiste la buena noticia. Y ahora en vez de traer un mensaje que tenga restauración y salvación, lo que está cayéndole palo a la gente. Y es lo que está sufriendo esta generación. Que tenemos una pandemia, porque si hay pandemia de COVID, hay una pandemia de predicadores que en vez de edificar, cuando toman una plataforma, un micrófono o entran aquí a YouTube, lo que hacen es dañar gente. Wow. Desfigurar el modelo de Jesús.
sacar de contexto la originalidad de lo que se llama la predicación del evangelio. Wow. O sea, me vas a predicar el evangelio, pero tienes que decirme la condición que tengo, pero también tienes que decirme cómo puedo salir de esto. Entonces, si tú predicas, solamente viene a decirme dónde tengo el nacido, pero no me dice qué medicamento puedo usar para que se me sane el nacido, se cae la prédica. Así mismo. ¿Qué te parece eso, Johnny? Me parece impresionante. Wow. Yo creo que uno de los problemas también que viene pautándose desde hace mucho tiempo es que el pueblo de Israel ha rendido un mensaje. Se le da la oportunidad de evangelizar el mundo, pero sí, parte de su trayectoria revela un fracaso de operaciones. Se le da la oportunidad de proyectar la vida del Padre a las naciones. Sí. Pero en ese proyecto que ellos tratan de marcar, hubo una crisis que se dio demasiado fuerte. ¿Cómo? Y es que en esa oportunidad que el Padre, pues, en su escogencia, marca a Israel, le dice, yo te escojo para que tú muestres luz. Wow. Ellos tratan de dogmatizar todo lo que el Padre un día les reveló. Wow. Y eso también lo vemos en el cristianismo. El cristianismo fue lo que se movió, lo que se levantó y hizo que el imperio del entonces comenzara a perseguirlo. Pero Wow. después del cristianismo entonces comienza una dogmatización de los movimientos. Entonces viene un daño colateral en todo el sistema de operaciones de lo que un día se conoció como iglesia y discípulos. Wow. Entonces yo meditaba en algo. Yo decía, si realmente hay una crisis dentro del cristianismo, gloria a Dios, es una crisis interna. O sea, el problema es de adentro, del corazón hacia las partes de afuera. Wow. O sea, tenemos que aprender a tener ese balance. Ese balance que saque lo malo desde adentro de nuestros corazones. Antes de atacar las hojas, antes de atacar lo que se ve por fuera, hay que atacar lo que está dentro, el corazón. Wow. O sea, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Cuando tú analizas la historia, te das cuenta, gloria a Dios, que cuando Roma comenzó la persecución, gloria a Dios, a los discípulos, no persiguió el judaísmo. No, porque no era lo que estaba causando efecto. Persiguió el cristianismo. Entonces el cristianismo suelta el manejo de mover la gloria de Dios, de mover el corazón del Padre, el corazón del Hijo, la estatura del varón perfecto, y se mete a dogmatizar los movimientos. Entonces, parte de la crisis no es solamente el mal manejo de la predicación, o si yo predicaba algo y ahora no lo predico. Es que hemos hecho de la quijada de Sansón un ritual. Imagínate Sansón diciendo, me fue bien con esta quijada. Hay que preparar un altar. Eso es crisis. Cuando tú no sabes reconocer qué Dios quiere hacer mañana, entonces tú haces un altar con lo que Dios hizo hoy. Eso revela crisis dentro de nuestro sector. O sea, parte del problema es este. Hay que buscar la manera de castigar eso por dentro, Michael. Romper eso. Agarrar la forma de desnudarnos como iglesia, como entidad de Dios aquí en esta tierra y decir, si lo estoy haciendo mal, lo reconozco. ¿Por qué? Porque necesito modelar una estatura. Semana pasada hablábamos y decíamos que nuestra tarea es pescar la estatura del varón perfecto. Yes. Cristo lo dijo. O sea, nosotros tenemos una tarea, perseguir esta estatura. Nadie es perfecto en términos, gloria a Dios, humanos, sino que perseguimos la estatura del varón perfecto. Entonces, si la iglesia, gloria a Dios, entiende que el evangelio nunca ha estado en crisis, nunca va a estar en crisis, ni nunca estará en crisis, entonces el problema lo tiene el evangélico. Por soltar la base. Escuche bien. Cuando Roma comienza a perseguir, no persiguió el judaísmo, porque no estaba creando mella, no estaba creando causa, no estaba haciendo efecto sobre el pueblo. Entonces señala el cristianismo y dice, no, estos son los primeros cristianos, esa gente son los que hay que perseguir. Entonces eso hay que analizarlo. El que no conoce su historia, pues la repite. Yo quiero darle la palabra a ustedes. Tony, es impactante. Entonces tú quieres decir que cuando se pierde la esencia, la gente cae en religión. Cuando se pierde la esencia, la gente cae en lo tradicional. Exacto. Cuando se pierde la esencia, la gente suelta lo que es original y comienza a competir con la copia. Oh, gloria a Dios. Exacto. Y esto es lo que Dios quería hacerle saber a Elías. Porque Elías se acostumbró a verlo venir por un solo lugar.
Y por eso le hizo unos cuantos cambios a la manera de visitarlo. Porque la religión tiene un misterio, que la religión opera más en ritualismo que en revelación. La religión es ritualismo. Es como decir en la misa, en la mañana el cura reque en caninfá, pongan la hostia, tú te comes la hostia, yo me bebo el vino. Vengo por la mañana, 6 de la mañana, la primera comunión, no puede faltar, pon la vela blanca, ponte el vestido. Y así la iglesia, los cristianos de estos tiempos hemos querido o han querido aplicar aquellas malas mañas en este tiempo y dejarnos de ser una comunidad que cree en lo revelado y encasillarnos en un movimiento de religiosidad. Y por eso quieren traer un evangelio de ropa, de apariencia, un evangelio de manera de vestir, un evangelio de manera de comer, un evangelio de guardar días de semana. Están aquí todavía. Entonces Cristo mismo lo dijo: señores, esto no tiene que ver con eso. Mi reino no es comida, ni bebida, ni trapo. Mi reino es traerle vida a aquella samaritana que se está pudriendo. Mi reino es meterme en la casa de Saqueo y que deje de robar y se convierta en un siervo de Dios. Mi reino es llegar a la casa de los que están atados y establecer una nueva modalidad de vida. Entonces, cuando Juan, hablábamos de Juan la semana pasada, Cristo le tocó, aleluya, presentarle a Juan la pregunta que él le hizo o respondérsela. No se la respondió con palabras. No, le digo: tráigame un mudo, un ciego, un cojo, tráigame un tuerto y póngamelo ahí. Y cuando le impartió, le digo a Juan: vaya, dígale que lo que ustedes vieron. Entonces le está diciendo esto. Por eso Pablo después repite, dice: porque no he venido a ustedes con palabra de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Entonces, si tenemos un evangelio que no tiene poder, que no cambia, que no trae transformación, volvimos a caer en la religión. Y esto no es solamente grupos sectoriales que cuidan la ropa, que cuidan el botón. Está también hasta la alta alcurnia, la gente que se pone arito, que se pone pantalones. Le han dicho al Espíritu Santo: aquí no te queremos. Aquí no te queremos, porque cuando tú llegas tú no puedes desbaratar el programa. Hay iglesias literalmente que no quieren coro con el poder de Dios. Y la iglesia que no libera perdió el principio de la fe. La iglesia tiene que liberar cautivos, echar fuera demonios. Y hay muchos lugares que ya han discriminado el mover de la libertad. Y Cristo presentó ese mover de la libertad como la llegada del reino. Dice: si los mudos, vayan, díganle a Juan que los mudos están hablando, que los paralíticos están soltando la silla, que los ciegos están viendo, y díganle que a esa misma gente que nadie toma en cuenta se le está predicando. El reino se le está siendo establecido a aquellos que no lo conocían, no solamente con palabras, sino con demostración de poder. Entonces hay unos puntos que hay que dejar claro. Hay un evangelio en crisis, no es sectorial. Lo quieren globalizar, que todos caigamos en la misma trampa de sentarnos a esperar la venida de Cristo sin hacer nada, sin funcionar y con matarnos unos con otros, porque eso es lo que está pasando. Es una tiradera interna. Y yo no soporto a Adri, y Michael no me gusta mucho su prédica, y el tipo no tiene un buen lenguaje, es medio populacho, su lenguaje es medio barrático, es un pastor tigre. ¿Tú estás entendiendo? Todas esas frases salen, todas esas expresiones salen a un grupo de gente que en vez de perseguir, deshacer las obras del diablo, está persiguiéndose el mismo pueblo, el mismo grupo y el mismo sector. ¿Qué te parece, pastor, esa palabra? Mira, hay algo que dijo... ¡Wow! Discúlpame, pastor. Dale. Hay algo que dijo Félix y a mí me impactó mucho, y es una frase célebre que dice que el que no conoce su historia está próximo a repetirla. Yo creo que una de las cosas que nosotros apreciamos cuando leemos la escritura es ver cómo los discípulos de Jesús, inmediatamente él asciende al cielo, comienzan ellos a repartir y empezaron a hablarle a la gente, pero hubo un fallo. ¿Dónde fue? Que está registrado en la historia y se da en el momento en que se da origen a la canonicidad. Cuando el canon se gestiona, se dan cuenta de que los cristianos no habían crecido como un solo grupo. Santo Dios. Sino que se habían sectorizado en 9 grupos. Eso está en la historia. ¿Cómo? Y esos 9 grupos tenían creencias diferentes. Uno creía lo que dijo. ¿En el mismo evangelio? En el mismo evangelio. ¿En la misma fe? En la misma fe. Oh, Dios mío, gracias. Y dentro de eso se habían sectorizado. ¿Fruto a qué? De que los apóstoles se concentraron en pronunciar las buenas nuevas, pero no formar a la gente que ellos le predicaban. Santo Dios. Entonces creaban la iglesia, la constituían, pero no formaban gente. No la educaban. Y aquí hay un problema en el capítulo 2 de Apocalipsis, porque dice: tú has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ay, papá.
O sea, había gente que se había proclamado sin ser formado. Entonces, hoy tenemos una generación de gente que se ha formado dentro de las iglesias, pero no han sido formados. Han crecido, pero no han sido formados. Hoy que han sido formados dentro de una forma que no educa al pueblo. Y si el evangelio no educa, no produce el poder que tú estabas hablando. Porque cuando el evangelio educa, entonces el poder fluye. Entonces ese poder, cuando a Jesús le hablaban, a Jesús le decían: tú eres maestro, porque lo primero que él hacía era que enseñaba y luego bajaba el poder. Manifestaba. Exacto. No podemos bajar el poder si la gente no entiende lo que está recibiendo. Hubo un tipo que se cansaron los discípulos de echarle fuera los demonios al hijo y no pudieron. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron había una crisis y ellos no lo sabían. El problema de nosotros manejar la crisis es cuando no sabemos qué la produjo. O sea, primero tenemos que devolvernos a mirar lo que provocó la crisis y entonces ir a resolver lo que estamos Pastor, entonces por eso Cristo le hizo una previa entrevista. ¿Qué tiempo tiene que el niño tiene así? Ajá. Y le dijo: ¿y tú crees? Wow. Y el tipo le dijo: te voy a ser sincero, ayuda mi incredulidad. Entonces él le dijo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Ustedes, yo les he enseñado que no podemos partir de un principio si antes no sanamos algo. Cuando tú sanas el corazón de la gente y lo educas a lo que el reino y el evangelio representa. Tú hablaste ahorita de que cuando nosotros entramos en las repeticiones nos volvemos religiosos. Necesitamos, no es patola, no es que diga recia, ni hijo del diablo, ni perro. Lo que hoy necesitamos es gente que más allá de la batola, del vocabulario, de la forma de enseñar, representa el poder que el evangelio tiene. Entonces, pastor, tú me estás diciendo que ese paralítico de 38 años Dios lo había preservado. O sea, no lo dejó entrar al sistema ritualista. O sea, quien le retuvo la manera de recibir al bendito paralítico fue Cristo, diciendo: tú no puedes participar de eso, porque lo tuyo está preservado desde el cielo. Entonces ahí es donde entramos en este tiempo, que si tú no entras al ritualismo, alguien alabe a Dios, te llaman tradicional, te llaman loco, te llaman fanático, dicen: ese tipo es un buen predicador, pero no conviene porque él no es parte de la manera práctica y habitual de la gente recibir las cosas. Cuando tú no eres parte de lo habitual, a ti te llaman anormal, te llaman fanático, te llaman loco, te llaman antisocial. Vamos a ver, cuando se cambian. Son comerciantes. Dame por ahí. Pueden cambiar la prédica. Se cambian la prédica por una ofrenda. Vamos a levantarnos algo ahí de pactar y nos dividimos. Sí, por una plataforma y por una predicación, y que yo te paso tanto. No, hay que hablar claro aquí, porque nosotros no podemos estar maquillando. Así es. Porque una de las cosas que me ha llamado la atención en esta bendita programación es que esto no es una radio más. Esta es una radio para traer una palabra edificante. Y yo no quiero que mis compañeros radiales y dueños de programación se me vayan a ofender. No. Pero yo sí les puedo testificar y sugerir que, por favor, que aunque te estemos trayendo un mensaje para un público diferente, que no es el público de campaña en la calle, que nuestro marco, nuestro centro, nuestro enfoque no deje de ser Cristo. O sea, nosotros no podemos presentar a través de esta plataforma que tanta gente le está consumiendo un evangelio atenuado. Otro día de un tipo evanflex. ¿Qué es esa vaina del evanflex? Un evangélico flexible. Flexible. ¿Y a qué se refiere el evangelio, el evanflex? Un evangélico que aguanta muchas cosas. ¿Cómo hablaba los otros días de un tipo evanflex? ¿Qué es esa vaina del evanflex? Un evangélico flexible. Flexible. ¿Y a qué se refiere el evangelio, el evanflex? Un evangélico que aguanta muchas cosas. ¿Cómo? O sea, un evangélico de intercambio. ¿Cómo es eso? Un evangélico de intercambio, un evangélico que soporta todo. O sea, que está para todo. O sea, puede llevar el evangelio, o sea, un pseudo evangelio, para ser más claro. ¿Cómo? Un pseudo evangelio. Es un evangelio falso totalmente. Una copia de lo que puede ser el evangelio en esencia. Original. Pero yo quiero citar algo que tiene que ver mucho con la base. Tú estabas compartiendo ahorita, y el pastor Andri, sobre lo que dijo Jesús como respuesta a Juan cuando cuestionó, o más bien cuando le mandó a preguntar. No sabemos a ciencia cierta el pensamiento de Juan cuando manda donde Jesús y le dice a través de algunos mensajeros: pregúntale si es él o tenemos que esperar a otro. Hay evidencia que en el texto pues guardan y conservan, que dan a entender que Juan estuvo muy consciente en el bautismo de Jesús de que él era el Hijo de Dios. Entonces, contraproducente que ahora Juan mande a preguntar si es él.
Entonces Jesús hace algo. Dice, dile a él que los cojos están derechos, que los mudos están hablando, los ciegos están viendo. Una demostración de poder. Tiene la oportunidad de filosofar y defender su posición, pero no lo hace, sino que sitúa y señala la evidencia del reino. Eso es evangelio. Y lo que nosotros estamos tratando de decir, que el evangelio es manifestación de poder. Manifestación de poder. No religión. Hablábamos y atacábamos acerca de eso, de que hay una religiosidad que no es desde ahora, una religiosidad que viene caminando durante mucho tiempo. Los hebreos lo hicieron, se le entrega el poder de convencer al mundo y con ese poder y con esa evidencia que ellos tenían, hicieron el judaísmo. Vienen los discípulos más adelante y con esa manifestación traen una base, gloria a Dios, dogmática, y comenzaron a patentizar ciertas cosas que realmente no son propias de lo que es el evangelio, sino un pseudo evangelio. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que yo estaba revisando parte de lo que es la historia de cómo esto comenzó a caminar, y me di cuenta que uno de los primeros emperadores, o el primer emperador llamado Constantino, que fue aquel que le dio paso al cristianismo. Pero ¿de qué manera le dio paso? Hay gente que aplauden eso, que cuando escuchan eso dicen aplaudo porque Constantino le dio la libertad y no persiguió la iglesia. Fue el primer emperador, Michael, que le dijo stop, no se va a perseguir más la iglesia. Pero yo en lo personal creo que Constantino, gloria a Dios, en la mente de muchos hizo un favor, pero en la mente de otros, gloria a Dios, no lo hizo. ¿Por qué? Porque yo soy de los que considero que la primera vez que se levantó una persecución por lo que es el evangelio puro, hubo estalló algo, cayó algo. La primera vez que se persiguió, hubo una persecución, algo sucedió. Felipe se metió a Samaria y causó una revuelta allí. O sea, la persecución estaba como ligada con de la mano con el crecimiento. Pero viene un emperador que dice, yo voy a detener que a esta gente, a esta persona se le persigan. Y detuvo la persecución. Y cuando detiene la persecución dice, no se puede perseguir más a esta gente, y le da la libertad de culto, no solamente a los cristianos, a otros movimientos también, como señalaba Andrew, gloria a Dios, le da la libertad de poder celebrar su culto. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso en este tiempo? ¿Qué es lo que realmente yo pienso? Yo pienso, gloria a Dios, que parte de esto es daño. Porque la manera en cómo el evangelio comenzó a caminar a partir de ahí, gloria a Dios, no fue conveniente. No fue conveniente. No fue lo mismo. No fue lo mismo. ¿Por qué? Porque hubo una parte dañada. Constantino dijo, hay que darle los templos paganos. Celebren su culto acá. Sean leales a mí. Vamos a unir el poder divino que ustedes tienen con el Estado. Vamos a convertirlo más popular. Le voy a dar una plaza aquí. Lo voy a colocar aquí. Cheque. Le voy a dar el cheque. Si para ese tiempo existía. Le voy a dar el poder legal. Ustedes van a poder caminar libremente sin que la gente se mofen de ustedes. Ay, papá. Y como resultado, el evangelio siempre ha tenido detractores. Como resultado, el evangelio siempre ha tenido gente que lo persiga. Porque cuando tú haces lo correcto, siempre se levantará alguien que dirá algo contra de ti. O sea, lo que hizo este hombre, al parecer en la mente de muchas personas dijeron, sí, es bueno. Es la voluntad de Dios. Pero ahí hay un problema. Hizo que el evangelio de aquellos o de algunos se volviera mixto. Y desde ahí venimos arrastrando un problema. Perdió esencia. Quiero aportar algo, lo que tú estás diciendo. La primera crisis del evangelio ocurrió cuando el evangelio se cristianizó. Exacto. Inmediatamente el evangelio se volvió cristiano, entró en dogmatismo. Claro. Padre Santo. Porque ¿qué es lo que hace el evangelio cuando lo cristianizan? Agarran todo el dogma de fe de los grecos romanos y se lo inculcan. Y ahí entró. Tú estabas tocando un punto muy bueno, muy sustancioso. En el concilio de Nicea se dio un conflicto.
Cuando Constantino tiene la revelación, el sueño que tiene, que decide convertirse, luego el tipo se bautiza y luego oficializa la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano, ocurrió un problema. Y el problema fue que cuando él juntó toda la gente y todos los grupos de creyentes que habían, no estaban de acuerdo con referencia a lo que creían. Y ahí es donde está la peor crisis del evangelio. Wow. Porque las informaciones, yo te decía ahorita que las informaciones, estamos en una era informática. Estamos en una era de información. Y a veces tener acceso a ciertas informaciones sin los filtros, los filtros de fe, ¿verdad? Apologéticos, que nos ayudan a defender nuestra fe, entra en crisis. Wow. Entonces, hoy tenemos mucha gente creyendo cosas raras dentro de la iglesia. Wow. Y haciendo cosas raras, rituales extraños dentro de la iglesia. Wow. Y está pasando lo mismo que ocurrió en el desierto. En el desierto ocurrió que empezaron a hacer ritos paganos porque ellos pensaban que era un método de actuar en la forma de servir a Dios. Y agarraron y tomaron el oro y produjeron un becerro de oro. Moisés baja del monte y cuando baja del monte se da cuenta de que hay una realidad demasiado fuerte con esto. Y ahí es donde estamos nosotros. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo actualmente, en el evangelio de ahora, en el movimiento de ahora, o dentro de los evangélicos, una de las principales, que ustedes me están diciendo, una de las principales crisis es que se está practicando más ritualismo que la esencia del evangelio. Claro. O sea, a mí me parece que lo que ustedes están diciendo es que cuando Pablo tiene el famoso encuentro allá arriba, que todavía están buscando de qué se cayó, si fue de un caballo, de un chivo, de un perro, de un burro, pero se cayó. Pablo entendía, Saulo en ese tiempo quedó ciego. Sí, él entendía que lo estaba haciendo bien. Porque mientras alguien no reconozca que tiene el ritualismo, que cayó en una religión y que lo está haciendo mal, esa gente va a seguir practicando eso. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. Y Dios va a tumbar mucha gente. Hay mucha gente montada, no sé si en burro, en caballo, sí, en pollino, pero va a haber que tumbarlo. Entonces, para esto viene este tipo de programa, porque nosotros estamos tumbando estructuras ahora. Cuando él trata de dialogar, ¿a quién lo tumbó? Porque una de las cosas que me llama la atención es que el dueño de este evangelio está pendiente de él. Yo no sé si alguien puede entender lo que acabo de decir. No importa la crisis, la condición que esté en los evangélicos, pero el dueño del evangelio sabe hacer arreglos para reformar las cosas. Cuando Jesús le habla a los discípulos, él le dice, vaya y prediquen el evangelio. Wow. Él no dijo, hagan una religión de él. Santo Dios. Ese es el detalle. Nos hemos vuelto religiosos. Nos hemos vuelto religiosos. Entonces, como nos hicimos religiosos, no nos hace falta sacar las cosas de Roma dentro de nuestro sector. Hay cosas de Roma dentro del sector. Pero hace mucho tiempo. Ritualismo. Pero nosotros es más fuerte. Ahora nosotros hemos creado. Ahora, para depurar y sacar y conocer y decir esto es evangelio, hay que escarbar mucho. Santo Dios. Es como buscar una aguja en medio de un pajal. Para descubrir el evangelio. Para descubrir el evangelio. No evangélico hay muchos. No, evangelio. Porque que el evangelio, la definición de esta palabra no necesita tantas cosas, es buenas nuevas por donde tú la mires. Jesús es evangelio, porque trajo una palabra que confrontaba y alentaba al ser humano de aquel entonces. Buenas nuevas. Sí, buenas nuevas. O sea, una noticia que es capaz de refrescar tu mente, de refrescar lo que tú eres. Entonces, tenemos crisis es por la decadencia de lo que es evangelio. La esencia, sí, lo original. Lo que ha perdido valor es la original manera de predicarlo. Exacto. De llevarlo, de presentarlo. Si tú analizas a Jesús desde su comienzo, que se bautiza con Juan, sí, hasta el camino al Gólgota, sí, y analiza sus bases, sí, cómo lo hizo, sí, lo primero que hizo, sí, fue que se sometió a una autoridad. Yes. Nunca te puedes sublevar a la autoridad de turno. Sí. Sale de ahí. Sí. Se siente y dice, no, estar lleno no es suficiente. Oh, gloria. Voy al desierto. Allí es tentado. Dice, no puedo someterme a un dicho cualquiera, sino que debo conocer la voluntad del Padre, porque cualquiera me puede ofrecer. Sale de ahí y dice, no es lo que yo quiera,
Yo vengo a cumplir lo que está escrito de mí. Padre, o sea, gracias. el hombre va caminando sobre un hilo de originalidad. Sí, pues, Es un camino de doble vía. Escucha por qué. Porque la misma autoridad que es a la cual tú tienes que someterte, también ella tiene que aprender a reconocer cuando tú estás de emprender. Obviamente. Ocurrió con Obviamente, Juan estamos y con Jesús. Estamos hablando. En el momento en que a Juan lo confrontan, Juan, pero mira, ahora él tiene más discípulos que tú y bautiza más gente. Y el texto dice, aunque él no bautizaba sino sus discípulos, de repente comienzan a acusar y Juan dice, no, es que es necesario que yo mengüe. Hay líderes religiosos que no dejan que el otro crezca. Pero espérate. Esa es la parte dañada, o sea, la parte contraria que está al margen. Tenemos que sujetarnos a una autoridad. Andy, Obviamente. Andy, pero oye esto, André. Entonces quiere decir que esa voz del ritualismo y la religión podía ser alguien que se mete en el medio de lo real para tratar de dividirlo. Claro, y por eso aún todos tratando de vestir a la actualidad de hoy, cada cual busca a su lado. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Nadie quiere dejarse dirigir de nadie. O sea, yo conozco ministros, gente que ministra, que predica, que dice todavía que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Porque no cree en la continuidad de manto. O sea, todo el mundo quiere su kiosco. Todo el mundo quiere una caseta. Todo el mundo quiere... En el malecón. Todo el mundo quiere una caseta, un kiosco. Todo el mundo quiere vender. Todo el mundo quiere vender. Y pasa, por ejemplo, a mí me pasa, yo sé que a Andri le pasa, que en calidad de pastor. Hay gente que tú serás su pastor hasta que tú lo confrontes. Claro. Hay gente que te llamará papá hasta que tú le digas no va. Entonces eso revela la falta de sumisión y producto que la gente está más pendiente a los dones, porque es otra cosa que hay que tocar. Tenemos un viaje de gente llena de dones pero sin carácter. Y de ahí de esos dones donde nacen los kioscos que tú acabas de decir. O sea, cualquiera que tumba 3 gente para atrás, renta un local por 6,500 y ya se llama pastor. Yo voy a decir algo con responsabilidad. Dale. El escándalo que nosotros tenemos ahora, el fenómeno, porque es un fenómeno de vergüenza y de prestigio que tiene hoy las buenas nuevas, el evangelio, no la religión, es que muchos de los líderes pasados fueron irresponsables a la hora de formar. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Un Felipe, un Soporte, un El Gordi, un Santiago. Sí. ¿Tú estás entendiendo? Falta de maestro. No tienen que lo educara. Era más dones, milagro, manifestación, pero no había educación. Y yo dije algo en estos días que me quemó muy fuerte. Porque es imposible poder buscar en alguien que te dé que no haya recibido eso. Es gente que nunca pasó por un proceso de sanidad interior. Es gente que viene llena de odio, gente llena de rencor, gente que viene del machete, gente que viene de matarse con mamá, con papá, con trío, gente que viene de hacer cárcel. Y con esto no discriminamos el cambio total que Cristo hace en una persona. Pero hay gente que recibe el cambio del evangelio, pero no recibe la formación del evangelio. Y no podemos hacer una mezcla con lo que se llama el toque transformador y la formación para mantenerte transformado. Hasta que no paremos el discurso de Dios te cambió la Biblia por un machete. Sí, vamos a tener siempre. ¿Cómo es eso, Johnny? Sí, porque cuando tú llegas a una iglesia y hacen una campaña y alguien se convierte de la vida, o sea, de la delincuencia, que sale de delinquir y hacer tantas cosas, lo primero que tú encuentras es un siervo que te dice Dios te cambió la Biblia por un machete. Es una profecía. Entonces el hombre entiende que rápidamente es un predicador. No, ya. Porque enseñamos, eso es parte de la crisis de la base. Wow. O sea, le enseñamos a ser predicadores. Le decimos, ven, que tú vas a ser un predicador. No lo sentamos a ser un buen creyente para que aporte a la sociedad. Wow. Y eso es crisis. Johnny, dime de eso. Escucha, les voy a decir algo. Mira. Bubloy, atiende que es lo que está pasando aquí, que hay candela. Yo insisto en que si no se conoce la base, Pastor André, Pastor Michael, vamos a seguir con el problema. Señores, nos rehusamos a no ser como ellos, pero no corremos a la base. O sea, ¿Cómo así? Nos rehusamos a no entrar al aspecto religioso, a no ser como los RT, a no entrar en ese modelo de lo mundano, pero no entramos a la base. Si no tenemos base, ya estamos formando una religiosidad. Y estamos casi entrando en Estamos casi entrando. Tan pronto yo predico lo que yo percibo. Dame la base. Sí, la base es Cristo. Si yo no persigo a Cristo como modelo, señores, Él es aquel que el Padre no escatimó, lo entrega. Y lo manda para enseñarnos a nosotros de cómo debemos caminar. ¿Por qué se le llama el segundo Adán?
¿Por qué Pablo reinterpreta y dice, este es el segundo Adán? Postrer. El Adán postrero. ¿Por qué se dice? Porque Él es aquel que nos va a enseñar a nosotros. Nos rehusamos no ser como los RT. Que entendemos que están errados por mala lectura, porque no tuvieron un maestro. Y si tuvieron un maestro, el maestro tenía problemas de lectura. Pero nosotros no vamos a la base. O sea, el problema de nosotros es la base. Jesús enseñó un modelo, dijo, yo lo voy a hacer de esta manera. Háganlo ustedes de esta forma. Jesús no filosofó con la gente, diciéndole, yo creo esto. No, esto es así, mire, manifestación del Padre. Esto es reino. Reino no consiste en lo que yo pueda decir que se oiga bien, y en lo que yo pueda decir que la gente le gusta, sino la base de Jesús. O sea, Jesús es la base. Necesitamos volver a esa base. Él vino y dijo, de esta manera es que el reino funciona. De esta manera es que el corazón del Padre está contento. Yo vine a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Nadie viene a mí si el Padre no le envía. Jesús no tenía problema de egocentrismo. Jesús no tenía problema de superioridad. Y en eso hay crisis. Pues estamos hablando de evangélicos en crisis, no de evangelio. La plaga la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no corremos a la base. Es más fácil razonar y a decir tantas cosas. Es más fácil engañar a la gente, engañar en la mente a la gente, que correr a la base. Jesús fue sencillo, Michael. Jesús fue simple. Vengan a mí todo aquel que esté cargado y yo lo voy a hacer descansar. Wow. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Práctico. Sí. Hemos vuelto esto una complicación total. Y eso es parte, estamos hablando de crisis de evangélicos. Si revisamos la base, nos daremos cuenta que rehusamos no entrar a la parte dañada, pero no corremos a la base. Número 2, no conocemos nuestra propia historia. Cómo se proliferó este evangelio. ¿Y qué fue lo que nos llegó a nosotros? No nos llegó el evangelio de Jesús. Nos llegó un pseudo evangelio primero. Nos llegó el dogma. Con Jesús adentro y a distancia tú sentiste algo que te llevó al altar y yo quiero a Cristo. Wow. Pero te llegó desde que tú dijiste yo quiero a Cristo. Fue el momento de tú comenzar a separarte de lo que ellos te tenían preparado, la religión. Por eso todo el mundo dice, yo un día fui RT. Yo un día fui de esta manera. Yo un día creí que la corbata era santa. O sea, es base. Le doy la palabra a ustedes. Eso es así. Es impresionante, pastor, impactante. Pastor, ¿qué te parece? Ya estamos cerrando esta noche porque queremos que este público pueda ser alimentado, quedar con una plataforma y con una idea. Yo sé que hay gente que está siendo transformada. Sí. Sé que hay gente que está ahí conectada y que está en el chat y está diciendo, wow, gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios porque el Señor está ministrando a mi vida, está tocando a mi corazón. Hay una recomendación, pastor. Una recomendación, un tópico de recomendación. Tenemos que entender que para poder estructurar una base, la base dimensional de lo que el reino representa es conocer a Jesús. Conocerlo en su itinerario de vida. Conocerlo en su formación de vida. Entender que las bases están... Perdónenme. Yo he cogido tiempo para estudiar las bases de muchos institutos bíblicos. Pero es vergonzoso ver cómo muchas instituciones se han enfocado más en sus dogmas, en sus propias doctrinas, que en la enseñanza de la vida de Jesús. Wow. Entonces, a lo que tenemos que acudir es conocer quién es aquella figura relevante que hace 2000 años nació y que lo que él implantó provocó, número 1, que la gente sea transformada. Wow. Número 2, que creó una relevancia tan poderosa que se creó un calendario dependiendo de su referencia. Él se convirtió en un antes y un después en la historia. La gente habla antes de Cristo y después de Cristo. O sea, hasta que no entendamos la dimensión de vida que él vivió, tampoco podremos vivir eso en nuestras vidas. Y ahí es donde estamos nosotros. Eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. La gente necesita más, porque ahorita hablamos del poder. El poder es bueno para romper las obras de la maldad. Pero hay que educar a la gente para que sepa usar ese poder. Y sostenerlo, mantenerse con él. Un arma de fuego deja de
tener su potencialidad cuando un niño la manipula. Dependiendo en qué mano esté. Sigue con el mismo poder, pero se le dará el uso en la mano que esté. Es correcto. Y ahí es donde está el problema. Entonces tenemos a gente con Biblia en mano que lo que están haciendo es matando su propio pueblo. Yes. Golpeando y maltratando. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que esto lo tiene como convicción de estructura, y es que si el libro lo dice, la gente lo cree. Exacto. Ahora, lo que ellos no les dijeron que ese libro había que interpretarlo. Wow. Volvemos ahí, a este punto, Pastor Michael. Sabemos que estamos ya concluyendo. Volvemos a ese punto. O sea, cuando yo no sé realmente cuál es mi tarea como creyente. Cuando yo no sé cuál es mi tarea como creyente, yo me convierto en cualquier cosa. La manera en cómo se desarrolló, se dio a conocer el evangelio, causó problemas que hoy todavía estamos pagando. Yes. La manera en cómo se proliferó el evangelio, y tenemos que lidiar con eso. Por eso se le señala a la gente que Jesús es la base. Jesucristo es la base. Los problemas de formación. Me encanta que tú estés enseñando a la gente, lo estás formando, le estás dando cursillos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen que entrar los pastores. Me doy a entender lo que estoy diciendo. Para que nosotros podamos crear gente productiva. El año de ayer, el año de ayer. Déjame cerrar. Espera, escucha, agarra esa idea ahí. El año de ayer se dijo que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Sí. Por falta de conocimiento. Emuná en hebreo. Sí. Viene Cristo y viene a dar a conocer algo. Ajá. Diciendo, el pueblo no se me puede perder por lo mismo que se me perdió ayer. Yo vengo a dar a conocer al Padre. A revelarlo. A revelarlo. Se me perdió ayer. Se me ligaron los samaritanos. Se me perdieron. Se me ligaron con los egipcios. Se me volvieron griegos. De cada deportación venían filosóficos. Ya no va a pasar eso. Yo vengo a darle a ustedes a conocer, conocimiento. O sea, la base necesita conocimiento. La iglesia de hoy necesita conocimiento. Síguelo, antes. Cuando nos vemos delante de una situación como esta, porque no tenemos un Daniel en el gobierno, que vaya y lee el letrero que dice la mano. Nadie podía interpretar. Había una fiesta y dice que de repente hay un letrero. ¿Y qué es lo que dice ese letrero? Alguien tenía que entrar. Alguien tenía que entrar y decirle a ellos que el reino iba a ser traspasado. Padre, gracias. Entonces no tenemos gente de gobierno que haga eso porque no lo hemos formado. Terminé. Pero creo que este es un buen tiempo, porque todo descubrimiento de una crisis es el inicio de una reforma. Entonces yo creo que esa gente que nos está viendo ahí, y la gente que va a compartir esta transmisión y que va a duplicar estos cortes, tiene que saber, en esencia, según lo oigo ustedes, y veo la postura que tenemos ante este tema evangélicos en crisis. Yo creo que es volver a Jesús, es volver a la fuente, es volver al modelo, es volver al promotor del original evangelio. Yo creo que la gente fue que perdió el norte, perdió el blanco, dejó de depender de la fuente de Jesús. Entonces, usted que me está viendo ahí en su casa, el problema suyo no es mala suerte, no es en el concilio que está, ni en la iglesia que se congrega, ni el apóstol que tiene, mucho menos el marido, ni la mamá de tu marido, ni la suegra tuya. La crisis fuerte que está agobiando tu vida es la desconexión de tu vida con el maestro. Wow. Con el educador, con el que enseña, con el que te lleva a conocer. No solamente te lo enseña, sino que en tu rostro lo manifiesta. Pero es imposible que él lo manifieste si primero no te lo enseñas. O sea, sin educación no hay manifestación. No podemos invertir los papeles. Es tiempo de que tú comiences a hacer arreglo en tu vida para conocer el que lo hace antes de hacerlo. Para poder operar en ese poder que tiene el maestro, tú tienes que haber estado conectado con el maestro. Y ahí en Marcos 9, ya estoy cerrando, ahí en Marcos 9 pasa algo impresionante. Y lo que pasa en Marcos 9 es que el papá del niño confió en que los discípulos operaban en el mismo nivel del maestro. Y por eso cuando él va a reclamarle al maestro por qué el milagro no se hizo, él le dice: yo traje a tus discípulos, mi hijo, porque yo entendía que en la misma unción que operaba el maestro también operaban los discípulos.
Y yo lo traje a ti. Y ellos tienen 7 horas expulsándolo y no han podido. Y ahí es donde Cristo entra en vergüenza. Con él. Personal, no. Con que Cristo se da cuenta que los tipos que él tiene día andando con ellos solamente saben depender de que él lo haga. Y Cristo dice, óigame por favor, qué vergüenza. Cristo libera al niño y se va. Y lo deja a ellos ahí, se tranca en una habitación. Y cuando ellos van a tocar, ábrenos, maestro. ¿Qué ustedes quieren? Ábrenos, necesitamos una explicación. Porque hay gente que no supo imitar el que lo hace. Y cuando ellos no lo pueden hacer, quiere que le den una explicación. Y Jesús le está diciendo, por favor, lo que pasa es que ustedes no pueden operar en esto. Si ustedes simplemente quieren verme haciéndolo, pero no se han preocupado en aprender a hacerlo. Yo creo que tú que estás en tu casa, tú que estás ahí en esta pantalla, tienes que empezar a volver al origen, a la fuente, Cristo. Wow. La iglesia, el evangelio, en mucha gente ha perdido esencia porque la gente se desconectó con el que educa para ser evangélico. Así que vamos a levantar una oración de cierre, pastores, para esa gente que está ahí, para que tanto a ellos como a nosotros Dios nos siga ayudando y nos direccione a mantener una relación y un contacto directo con el promotor principal de esta bendición. Padre Todopoderoso, presentamos toda la gente que está viendo este live, los cristianos o los no cristianos, la gente que está acercándose a Dios y a nosotros también. Cada día ayúdanos a mantener el blanco, a mantener nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, o sea, el que le da inicio a la fe y el que concluye la fe, el autor y el consumador. Ayúdanos a mantenernos conectados a ti, que eres el proveedor y el que provoca, promueve, impacta, imparte la bendición para que se sigan predicando y llevando a las naciones este sacrosanto evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.